Bueno, vamos a conversar con Francelia Ruiz. Ella es directora de proyectos de Convite, Asociación Civil. Ya nos vas a explicar, ¿no?, un poquito el propósito, la intención de Convite. Realiza una acción humanitaria, trabaja en el terreno de los derechos humanos, se ha preocupado. Hay un reciente informe, que de eso también vamos a hablar, Francelia, sobre el tema de los adultos mayores en la situación de penuria en que se encuentran muchísimos, y más con el tema de la diáspora de por medio, las familias que se desintegran, que se van, en fin, que se fracturan. Bueno, hay muchos temas, de verdad. Así que te agradezco mucho que estés con nosotros, compartas con nuestros televidentes. Y como decía, ubícanos un poquito, ¿no?, el trabajo y el propósito de Convite. Sí, bueno, Convite es una organización civil, una organización de derechos humanos. Tenemos 16 años en Venezuela trabajando en la exigibilidad de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, el grupo DESCA. Y nuestro nombre no es un acrónimo, nos los preguntan mucho. Sí. Convite no es un acrónimo, es una palabra que existe, significa invitación, trabajar con otros. Un convite, sí, como aquí en los Andes, que dicen mucho, por ejemplo, el convite, tú qué traes, qué pones, y hacemos la sopa comunitaria. Ese es el significado de nuestro nombre, y tiene mucho que ver con la forma como trabajamos. Es una organización que trabaja con enfoque de red, nos las pasamos invitando a otros a trabajar por otros. Ahora, ¿cómo reciben el apoyo? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se estructuran? ¿Quiénes los financian? Porque, y ahora más con esto de la ley que aprobó la Asamblea Nacional sobre el tema de las asociaciones civiles y las organizaciones no gubernamentales. Bueno, nuestra organización, como las organizaciones no gubernamentales, es una organización sin fines de lucros. Participamos fundamentalmente en convocatorias abiertas de organismos multilaterales, de organizaciones internacionales. Por ejemplo, tenemos 2 proyectos que cuentan con el apoyo financiero de la Unión Europea en Venezuela. El proyecto Monitor de Salud es un proyecto de investigación, de investigación para los derechos humanos, con el que estamos monitoreando las restricciones que enfrentan los venezolanos en el acceso específicamente al derecho a la salud en nuestro país. Con ese proyecto estamos en 14 estados, y no solamente trabaja Convite, sino que trabajan 9 organizaciones aliadas con las que implementamos en el interior del país. Además, la Unión Europea nos financia un proyecto que se llama Plan a la Curva, con el que estamos apoyando a 32.990 trabajadores de la salud de hospitales públicos, con los donativos de materiales de bioseguridad y equipos de protección personal para prevenir el contagio y muerte de personal de salud por COVID-19. Pero también, por ejemplo, en el área humanitaria contamos con el apoyo financiero. Sí, en el área humanitaria contamos con el apoyo financiero del Fondo Humanitario de Venezuela, en un proyecto que está por terminar, se llama H-Home Project, y con este proyecto estamos asistiendo alrededor de 6.000 adultos mayores en 6 estados de nuestro país. Están recibiendo asistencia humanitaria multisectorial, están recibiendo atención en salud visual, en salud bucal, en salud integral. Las mujeres mayores además están recibiendo atención médica especializada para las necesidades de las mujeres, han recibido asistencia ginecológica, y allí encontramos un dato alarmante, y es que las mujeres mayores tienen en promedio 5 años sin hacerse un chequeo ginecológico. Imagínate. Con las implicaciones que eso tiene. O sea, prevenir el cáncer de cuello uterino, que es el segundo cáncer en Venezuela por el que mueren las mujeres, tiene que ver mucho o pasa necesariamente por un chequeo ginecológico, y las mujeres encontramos, las que atendimos, que en promedio tienen 5 años sin hacerse una citología. Fíjate, recién, Francelia, se conoce un informe, ¿no?, que se ha publicado en diversos medios de comunicación social o en portales de medios de comunicación social, que habla sobre la situación del adulto mayor, de las personas de la tercera edad. También esto es vinculante al tema de los pensionados y jubilados, y, como decía antes en la introducción, al tema de la diáspora. Hablamos un poquito de la cifra, una cifra alarmante, que un 87% de los adultos mayores viven casi que en una pobreza extrema. Ese es un informe que realizamos el año pasado en uno de nuestros proyectos. Es el informe o la investigación en POVEN, envejecimiento poblacional en Venezuela, y se abordó el envejecimiento en nuestro país a partir de 3 dimensiones. La dimensión demográfica, la relación entre envejecimiento y pobreza, y la situación social y de salud de las personas mayores. El dato apunta no a pobreza extrema específicamente, pobreza general, alrededor de 86.7%, prácticamente 87% de las personas mayores en nuestro país se encuentran en situación de pobreza. Y también es una pobreza que tiene unos elementos multidimensionales que impactan definitivamente en su calidad de vida y en la forma como están subsistiendo. Tiene que ver, como lo mencionabas, Carlos, con la diáspora, cómo las personas mayores se fueron quedando en nuestro país. Es porque en la oleada, nuestro flujo migratorio tiene una característica, y es que fundamentalmente migraron personas jóvenes o adultos jóvenes en edad productiva. Y las personas
mayores se quedaron en Venezuela en 3 situaciones. Por ejemplo, se quedaron al cuidado de otras personas mayores o niños y adolescentes o personas con discapacidad. Se quedaron solos, pero con algún tipo de apoyo desde el extranjero, pero hay un grupo que es especialmente vulnerable que se encuentra en situación de abandono. Te iba a preguntar eso, porque sí, hay un sector de esa población, ¿verdad?, envejecida en nuestro país, que de alguna forma recibe el apoyo a través de las remesas de parte de algunos familiares, pero te digo, conozco algunos casos muy puntuales, particulares, incluso no de personas que viven en situación de pobreza, sino incluso personas o grupos pequeños de personas mayores de la clase media que han sido abandonadas por sus hijos. Es decir, los hijos se marcharon y se olvidaron de ellos. No les ayudan en nada, a lo mejor están en una situación difícil fuera. Oye, y ha tenido que recurrir esa gente al apoyo del vecino para mantenerle la casa, para poderle pagar la luz o el teléfono móvil o tal vez ayudarlo incluso con la comida. Es terrible la situación de la gente que envejece y las dejan aquí solas. Y es una situación terrible y además tristísima. Nosotros hemos atendido en nuestros programas de asistencia humanitaria a personas mayores que no son precisamente de la clase popular o de los estratos más desfavorecidos. Profesores universitarios, claro, con lo que significaba en nuestro país ser un profesor universitario. Eso tenía un estatus. Personas que cotizaron y que esperaban tener una jubilación en términos de dignidad. Ellos se imaginaban en esta época viajando por el mundo porque ya sus hijos iban a estar casados y ellos iban a estar tranquilos. Y nos decían, por ejemplo, y con unas palabras muy duras, nosotros estamos en situación de indigencia porque actualmente lo que tenemos es un apartamento que no podemos mantener, un carro que se dañó eventualmente y no pudimos repararlo más nunca. Y bueno, en muchos casos dependíamos de que nuestros amigos nos mandaran incluso las medicinas, porque eran una pareja de profesores mayores que tienen enfermedades crónicas que requieren tratamiento de por vida. Entonces, dependían de que los amigos les mandaran medicinas. Entonces, allí nuevamente interfieren o se involucran otros elementos que vuelven a mermar su calidad de vida, que tiene que ver con la vergüenza que supone para ellos haber sido productivos, haber sido capaces de proveer sus hogares y encontrarse en este momento en una situación en la que dependen de apoyo externo. Ahora fíjate, Francelia, ¿y cómo ayudarles? Ustedes en ese sentido en Convite toman iniciativas o tienen algún programa particular, ¿verdad? O alguna forma de darles algún apoyo, sobre todo en alimentación y medicinas. Sí, lo hemos estado haciendo con este proyecto de Shum, que de hecho hoy nos encontramos desplegados. Yo salgo de aquí corriendo a visitar 35 ancianatos que estamos apoyando con la dotación en el resto del país. En Caracas y 5 en el resto del país, o en 5 estados del país, mejor dicho, donde estamos dotando de proteínas para ayudar a que la dieta de las personas que residen en estos ancianatos puedan recibir alimentos de calidad, apoyar en que su dieta tenga contenido proteico. Además recibieron plantas eléctricas para apoyar en el tema del colapso del servicio de energía eléctrica, tanques de agua con su sistema de bombeo y aducción, además de colchones. Y en este proyecto además estamos atendiendo más de 3.000 personas con atención, consultas médicas, incluso consultas con especialistas, dotación de medicamentos, acompañamiento psicosocial, que es un tema importantísimo. Vamos a hacer una pausa, Francelia, y vamos a regresar enseguida. Conversamos con Francelia Ruiz, quien es directora de proyectos de Convite Asociación Civil. Bueno, seguimos con Francelia Ruiz. Bueno, Francelia, allí en medio de la descripción que presentabas en el segmento anterior, hay una gran responsabilidad del Estado venezolano. El Estado venezolano, ¿tú crees que en este momento es absolutamente insensible o indiferente a lo que ocurre con estas personas y que están en un enorme grado de vulnerabilidad? Bueno, desde Convite todas las investigaciones que hacemos, los proyectos que desarrollamos van dirigidos precisamente al Estado, que es nuestro interlocutor natural. Los informes que presentamos no solo describen la realidad, no solo visibilizan la realidad y generamos denuncias, sino que también generamos propuestas. Definitivamente el Estado venezolano ha mostrado una conducta indolente, ¿no?, de cara a las múltiples, masivas y sistemáticas formas de violación de derechos humanos que enfrentamos en general la población venezolana, pero con unos efectos diferenciados las personas mayores como un grupo especialmente vulnerable, ¿no? Nosotros, por ejemplo, insistíamos desde Convite y lo seguimos haciendo en que el Estado venezolano debe ratificar la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que no es más que un instrumento internacional que invita a los estados a organizar o adaptar
adaptar su ordenamiento jurídico interno para poder desarrollar los derechos de este grupo poblacional. En nuestro país parece que la única política de atención desde el Estado para el grupo de personas mayores es la asignación de una pensión que no tiene, Ese es otro tema que te quería plantear. Pensionados y jubilados con un salario mínimo, eso no alcanza para poder mantenerse, ni mucho menos, y peor. Bueno, viene la declinación natural de la vida, la declinación biológica, y tú necesitas medicamentos para corregir ciertas patologías. Tampoco hay apoyo en ese sentido. Parece que fueran un fardo muy pesado los viejos, y eso no puede ser, ¿no? Pero allí nosotros también involucramos una doble dimensión. Por un lado, resaltamos las responsabilidades del Estado. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la supervivencia de los ciudadanos, de generar políticas de atención que devengan en la garantía de los derechos humanos y en que las personas puedan vivir, pero además vivir en términos de dignidad. Y en el caso de las personas mayores, incluso cuando empezamos a transitar el último tramo de nuestra vida, a morir con dignidad. Personas mayores, por ejemplo, muriendo en estado de desnutrición y abandono de su casa, es inaceptable. Horrible. Demuestra unas falencias desde el Estado en la formulación de políticas públicas efectivas. También se ven afectados, por ejemplo, en términos de seguridad. O sea, no hay políticas de seguridad ciudadana que protejan a esas personas mayores que se han quedado solas en sus casas de que en un robo, además de quitarles sus pertenencias, los asesinen, como ha pasado, por ejemplo. Y es recurrente el caso que mencionas, porque hay muchos asaltos a casas donde terminan agrediendo, incluso violando a señoras de 80 años, castigándolas, apaleándolas, matándolas. Pero allí luego involucramos el otro elemento que desde Convite hemos resaltado, y es como sociedad, cómo entendemos el envejecimiento, ¿no? Cómo para nosotros el envejecer parece... Aquí nunca en Venezuela se ha planteado eso seriamente, sino en forma muy genérica, sin precisiones, ¿no? Sí, y entendemos el envejecimiento como muerte, o sea, envejecimiento igual a muerte, igual a enfermedad, igual a cargas. Entonces, pareciera que tenemos una cultura y reproducimos una cultura en la que el que envejece lo desechamos, señores. Todos estamos envejeciendo todos los días, y yo quiero llegar a viejas, pero también quiero hacerlo en términos de dignidad y pudiendo gozar de derechos. Entonces, desechamos el conocimiento acumulado de las personas mayores, la sabiduría, los saberes, y muchas veces incluso las personas mayores viviendo en los grupos familiares se encuentran solos en sus casas. Nosotros tuvimos un proyecto donde 120 pares voluntarias, personas mayores, le brindaban así apoyo y acompañamiento psicosocial a otras personas mayores. Era más o menos como ese 1 por 10 que hemos visto para el tema electoral, que entonces cada persona mayor tenía un grupo de otras personas mayores a los que amigos, llamaban. seguramente, claro, porque se comunicaban, porque entonces el grupo familiar lo aísla, lo deja allí, está envejeciendo, ¿qué le va a pasar? Y si es una persona con limitaciones incluso desde el punto de vista intelectual, pues lo hacen con mayor énfasis. Bueno, déjalo por allá, guárdalo, mételo en un cuarto. O sea. Pero fíjate lo interesante de esta experiencia, que de hecho acabamos de publicar una caja de herramientas en el portal de Acción Humanitaria en nuestro país, y estas fueron 120 personas mayores que asistieron a un proceso de alfabetización tecnológica y hoy en día manejan cualquier herramienta de comunicación a distancia como la pudiéramos manejar los más jóvenes, ¿no? Pero no solo eso. Esas personas encontraron sentido de propósito en su vida. Nos dicen, no, yo no dejo de ser voluntario de Convite, yo voy a seguir llamando a mis 10 o a mis 20 asignados porque siento que vale la pena lo que yo estoy haciendo. Quería plantearte otro tema que también tiene que ver con esto del abandono. Muchas veces esas personas mayores en forma adicional tienen que asumir una responsabilidad con los hijos de los padres que se van. ¿Ustedes han trabajado ese tema? ¿Tienen algún proyecto en Convite? ¿Lo han venido manejando? Hemos presentado algunas propuestas que esperamos que puedan ser aprobadas, que puedan recibir apoyo, fundamentalmente los temas financieros, pero hemos avanzado en la medida de las capacidades que hemos acumulado, que hemos generado y con el capital que tenemos. Por ejemplo, en el contexto de la COVID, con estos pares voluntarios, era valiosísimo porque había un doble beneficiario. El beneficiario final, que era aquella persona que recibía esa llamada o la visita, que muchas veces nos decían testimonios como que cuando me contagié de COVID, mi familia me aisló en un cuarto donde de broma me pasaban la comida y lo único que rompía el silencio de mi soledad era la llamada de mi par voluntario. Pero no solo eso, sino que el par voluntario sentía que lo que estaba haciendo tenía una repercusión importante en la vida de otra persona. Desde el punto de vista emocional, buenísimo. Y nos decían, mira, qué valioso que la persona mayor no sea un mero receptor de la ayuda, sino que participan activamente de la respuesta. Bueno, te renuevo la invitación para una próxima oportunidad. Es importante seguir hablando de estos temas. Es un tema, o estos temas nos tocan a todos. Se está viviendo en Venezuela de una manera terrible, así que de verdad que excelente la labor que ustedes están realizando en Convite, en la labor de acción humanitaria en este caso. Bueno, una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual.